¿Cuál es el costo para acceder a la justicia en México? Si se analiza solo la etapa de las audiencias en los centros de justicia penal federal, que es el medio para poder lograr una sentencia, el promedio va de los 3,000 hasta los 42,000 pesos cada una, considerando únicamente las remuneraciones de jueces de distrito, asistentes de constancias y registros, auxiliares de sala y técnicos de videograbación. Hay casos por delitos ambientales y secuestro en donde se llevan hasta 30 audiencias. Este tema ha surgido nuevamente debido al debate y foros que se realizan sobre la reforma al Poder Judicial Federal, cuyo punto nodal es la elección de jueces, magistrados y ministros por voto directo de la ciudadanía, aunque no siempre se cuentan con los datos por parte de las autoridades. Por ejemplo, un dato que sí se puede saber es que este año se le asignaron 78,327 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, que está conformado por el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero un dato que no está disponible es el costo de las audiencias en los centros de justicia penal federal, los cuales son administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con una solicitud de información alojada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha del pasado 17 de abril, el organismo informó que aún no cuenta con una estadística de ese nivel de detalle y además no se encuentra obligado a generarla de conformidad con su ámbito competencia. Es decir, el Consejo de la Judicatura no contempla entre sus estadísticas cuánto gasta en promedio por una audiencia en los 41 centros de justicia penal federal. No obstante, expertos en materia de transparencia y justicia señalan que un primer acercamiento a este dato puede ser a través de los recursos que se destinan en los salarios de los servidores públicos involucrados en una audiencia. En un ejercicio realizado sin embargo, considerando únicamente las remuneraciones de los jueces de distrito, asistentes de constancias y registros, auxiliares de sala y técnicos de videograbación, el costo promedio de una audiencia en estos centros de justicia penal va de los 3,393 pesos hasta los 42,000 pesos. De considerarse los gastos de las salas de audiencia, servicios, mantenimiento, defensores de oficio o si una persona ya se encuentra en prisión, el costo se incrementa. De acuerdo con la organización Impunidad Cero, hay casos en donde se pueden celebrar hasta 30 o 70 audiencias, y esto no solo es responsabilidad de los juzgadores y servidores del Poder Judicial, también de las fiscalías y los defensores privados de las personas acusadas. Desafortunadamente, el número de 70 audiencias no es un número descabellado, no es un número que pueda decir, híjole, no es común, porque desafortunada y afortunadamente existen todas estas posibilidades de actuación. Lo desafortunado yo lo vería en el sentido de que no se le da claridad a las víctimas y que durante esos 70 audiencias no hay un acercamiento de las víctimas hacia el sistema de manera adecuada y mucho menos una certeza sobre por qué están estas 70 audiencias. Aquí es chamba de la asesoría jurídica principalmente y del Ministerio Público en comentar, oye, está pasando tal cosa. Usualmente cuando un caso se judicializa, el Ministerio Público sí lo ve como una victoria porque ya lo llevé ante juez, pero esto implica que no le den una contención a las víctimas. Y no es que se laven las manos, pero sencillamente ya no hay un seguimiento de explicación de esto va a pasar en el procedimiento. Y se lo derivan a la asesoría jurídica. Y sí, también es chamba de la asesoría jurídica, pero eso es un trabajo de la mano. Por lo tanto, podría darte igual un número de 30 audiencias, pero insisto, depende demasiado de los mini procedimientos que vayan surgiendo. Por ejemplo, si una persona comete un delito del orden federal como portación de armas de fuego, de uso exclusivo sin licencia, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, secuestro y delitos ambientales, tardaría, en el peor escenario, hasta 30 audiencias para que el juez le determine la sentencia y si tiene un defensor privado, gastaría entre 50,000 y 100,000 pesos, que es el costo promedio que cobra un abogado particular por un caso penal. Sobre la inminente reforma al Poder Judicial mexicano, la experta consideró que es oportuna en el sentido de plantear un cambio en la estructura, pero la iniciativa, así como está planteada, tiene muchas fallas, empezando porque en la elección de jueces se debe considerar a personas expertas en el sistema de justicia, además de que en el proceso se debe mejorar el trabajo de las fiscalías. Entonces yo aquí lo que vería es la necesidad no solamente
de hacer una reforma al ente judicial, sino también pensar en cómo facilito desde un Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, desde una prisión preventiva oficiosa, cuántos delitos de prisión preventiva oficiosa tenemos, reducir el catálogo, reducir incluso los delitos que se van abreviado y buscar la posibilidad de realmente incentivar a operadores que no busquen juicios, ¿no? Evidentemente hay delitos que es muy difícil que esto se pueda realizar por la temática y por la problemática, como por ejemplo los homicidios dolosos, los feminicidios, pero incluso en estos dos asuntos es necesario que las autoridades tengan esta eficacia de resolverlo, porque estamos hablando de víctimas que dejaron víctimas. Entonces, con mayor razón, ¿no? Un trabajo en equipo de contención emocional, de contención legal, de prioridad de asuntos. Entonces, tendríamos que modificar no solamente la ley orgánica de un poder judicial o un reglamento, sino el Código Nacional para también darle facultades al Ministerio Público o en su caso dotar a autoridades. Hoy en día seguimos teniendo policías que si bien tienen la posibilidad de recibir denuncias, no te las reciben y está en el código. Eso también imposibilita que las víctimas puedan tener un seguimiento adecuado porque tienen que trasladarse forzosamente al Ministerio Público. Entonces, es cambiar eso, también cambiar una ley de amparo, porque la reforma de Poder Judicial no contempla el amparo, y el amparo es una herramienta de protección de derechos humanos que es inaccesible en muchas ocasiones para las víctimas, tanto las víctimas del delito como personas imputadas. Y como decía hace un momento, los abogados privados muchas veces también lo ocupan como una herramienta de dilación del procedimiento, ¿no? Entonces, esos son otros factores que no se están observando. Entonces, son varias cosillas que tendrán que verse más allá de reformar el Poder Judicial y que tienen alrededor que ver con el sistema de justicia. Como decía hace un momento, la justicia cívica. Hay muchos delitos que tienen que ver con relación vecinal, amenazas, daño a la propiedad, discriminación, lesiones incluso, que bien puedes sacarlos de los códigos penales, llevarlos a una justicia cívica y fortalecer tu justicia cívica. Y así tenemos una despriorización del sistema. Pero pues evidentemente son cosas que hasta el momento no están atendiendo y que pues esperemos que a pesar de esto que está pasando con la reforma judicial, pues podamos ver alguna clase de intención de poderlos ver.